Doctora Balinote, qué gusto tenerla usted en el programa. Bienvenida. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, es un honor. Tú me has invitado, no se me olvida, me has invitado a hablar del papel de la mujer en la iglesia, a tus proyectos, una experiencia inolvidable, y te lo agradezco, Cristina. Y ahora yo estoy del otro lado entrevistándote a ti. Qué gusto. Cristina, gracias. Yo te presenté ya. Vamos a hablar de dos temas solamente. En esta media hora tenemos a ti toda la media hora completa. La jueza Ketanji Brown Jackson, ¿no?, en esta confirmación de la semana pasada, le preguntó a Marsha Blackburn de que si ella sabía, ¿no?, qué es lo que era una mujer, y ella no pudo definirla a satisfacción de Marsha Blackburn, que es la que le estaba preguntando, ¿no?, el cuestionamiento del Senado. Y digo, yo no soy una bióloga, cuando ella le preguntó que era una mujer, y todo el mundo ha dicho que está claro que es una mujer, que solamente, se han dicho muchas cosas críticas de la jueza Ketanji Brown, y yo dije en mi programa, y usted corrígeme, usted es la experta, yo dije en mi programa de que la respuesta para mí no fue adecuada, porque la sexualidad define el sexo de la persona, si es macho o hembra, pero dije en mi programa, y repito, Cristina, corrígeme tú, el género de la persona, cómo se identifica él o ella como hombre o como mujer, va más allá de la sexualidad. Dime tu punto de vista. Sí, por supuesto. En principio que en cuanto a la respuesta de la jueza, no es necesario ser bióloga para dar una aproximación, si no es en el campo que le compete, en el campo de la sociología, vale decir, o en el campo de la biología, haber aproximado una definición. Para mí, esa negación denota la necesidad de obstaculizar preguntas consecuentes a esa respuesta, sin duda, con las cuales o a través de las cuales hubiera quedado muy mal, y eso es lo que no quería, permanecer en un punto intermedio. Sin duda que el sexo es el destino. Biológicamente nacemos varones o nacemos mujeres, pero después ocurre la intersección con todos los deseos de la sociedad, de la familia, de la cultura, y entonces puede sobrevenir el deseo de la persona de cambiar de sexo. A veces es momentáneo y por eso tenemos que tener mucho cuidado con los niños. Están explorando la sexualidad y a los 11, 12, 13 años es muy común que digan, bueno, me gustan las personas de mi sexo, mis compañeros o compañeras. Pero en realidad tenemos que darle tiempo a eso, porque también esa confusión forma parte de la evolución humana, y creo que ahora le estamos acelerando demasiado. Ya cuando nos dicen quiero ser nena y soy varón, ya le ponemos un vestido. Es decir, tenemos que llamarnos a cordura con respecto a esto. Y luego, por supuesto, que hay situaciones como los transgéneros, en donde se sabe a través de estudios que lo que sucede es que al observar su cerebro en funcionamiento con fMRI, se ve que estos individuos tienen un funcionamiento cerebral parecido al sexo expresado y no al sexo con el cual nacen. Pero bueno, ahí... Es decir, en otra palabra, no al sexo biológico, sino el sexo que han expresado. Okay, exactamente. Entonces, eso es todo un tema aparte. Diferente a aquel que dice me gustan las compañeritas o los compañeritos dependiendo del sexo al que pertenece. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Y por supuesto que volviendo a la jueza, desde el punto de vista psicológico, ella menciona y pone en el discurso a la biología, y entonces se ve que el nudo y el problema que ella tiene es con lo biológico, sin duda, quizá por quedar bien, quizá porque no tiene las cosas muy resueltas, o por problemas políticos, no lo sabemos. Pero hay que tener cuidado porque los estudios de género nos desvían muchísimo de lo que es la biología, de lo que implica la naturaleza que ha puesto en nosotros. Vemos a Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que decía una mujer
no nace, se hace a través de toda la cultura y la educación. Es decir, y después Betty Friedan viene también con sus estudios, una gran psicólogo, y nos habla de que es la publicidad la que crea esta necesidad de ser mujer sumisa en el hogar. Bueno, podríamos ahora argumentar que también ahora los medios de comunicación le venden un estilo de vida a la mujer, ¿verdad? Que la lleva a sentirse incómoda dentro del hogar y muy cómoda fuera del mismo. Pero la definición de mujer es una definición difícil porque no hay una etimología académica, sino que hay una etimología popular, que implica, que nos habla de lo que es ser mujer. Viene de mulier, ¿no? Que implica algo que no tiene algo viscoso, algo blando, y ya desde la etimología hay una especie, aunque es popular, pero hay una especie de degradación de la mujer. No, yo creo que usted ha dicho, quiero traerle, doctora, y usted ha tocado varios temas aquí importantísimos. La diferencia en el cerebro, usted dijo eso, quiero volver a ese tema, me llamó mucho la atención que las personas transgéneros tienen una fisiología en el cerebral, ¿no? Diferente a los... Explíquenos más, porque me parece a mí que esto es muy importante lo que usted acaba de decir. Sí, en apariencia, durante el desarrollo embrionario, por un exceso de liberación de testosterona, el cerebro se relaciona con el cuerpo de manera distinta, es decir, no hay una armonía. Por ejemplo, puede ser un cuerpo masculino con un cerebro femenino, en una forma de pensar. Por eso esto es real y sentido, y la gente sufre mucho, aquellos que están por la transexualidad, primero por la ignorancia de este tema, que se los lleva a decir, bueno, son personas que a lo mejor están desviadas o quieren... se los maltratan mucho. En realidad hay que comprender que en este tema, y por eso tenemos que tener respeto con todas las diferencias, ¿verdad? Y en este tema hay mucho que estudiar todavía. Y con respecto también a la construcción del género, que dice que, bueno, la familia, la sociedad, se construye, digamos, lo que quiere ser el niño, varones o mujeres. Hay un estudio muy interesante que se llama en 2018, Infant and Child Development, que confirma, pues fue un estudio grande, 787 niños y 813 niñas, pequeñas, a quienes se les dieron una gran cantidad de juguetes. Y sin embargo, las niñas estaban más propensas a tomar algún tipo de juguetes determinados, como pueden ser las muñecas, y los varones, por ejemplo, los camioncitos, los autos, y también a relacionarse de manera distinta. Y estamos hablando de niños pequeños. Estos fueron 16 estudios que se realizaron. Vale decir que por uno u otro lado hay mucha investigación. Yo creo que debemos volver a las bases y considerar la sexualidad como algo biológico, salvo en casos, por ejemplo, de los intersexos, ¿verdad? O como el hermafroditismo, o en el caso de los transgéneros, ¿verdad? Ahora, perdón, no lo quise interrumpir, perdón, adelante, Cristina. No, está bien. Había concluido de todas maneras. No, la pregunta de los transgéneros ya usted ha tocado, que hay un aspecto, de cierta manera usted lo ha confirmado, un aspecto biológico, ¿no es así? En la química del cerebro, las hormonas, corríjame usted, no quiero poner palabras mías en su boca. Sí, es un cerebro que funciona distinto, porque sabemos que los cerebros de varones y de mujeres son diferentes. Para darte un ejemplo muy simple, el área de Broca, el área del habla en la mujer está mucho más desarrollada. Esa es la razón por la cual las mujeres hablamos más. De modo que son diferentes.
Cuando tenemos un hombre que se manifiesta, el sexo expresado de él es mujer, y se observa el funcionamiento del cerebro en estos estudios altamente especializados, el cerebro en movimiento, son como videos del cerebro, se nota que el cerebro reacciona como y se iluminan determinadas áreas ante determinadas estímulos, como el cerebro de una mujer y viceversa. Si una mujer se declara transexual y sufren mucho, esto sucede desde pequeños, pero también tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque puede ser que sencillamente hay una confusión, y la realidad es que no podemos llevarlos a hacer MRIs funcionales porque solamente son estudios de investigación. De modo que vamos a esperar un poco, ¿verdad?, antes de aceptarlo, porque puede ser también esa confusión sexual en la que todos hemos transitado en algún momento de nuestra vida. Me imagino que una persona que tiene la característica de potencialmente desarrollarse en una persona transgénera, ¿no?, que ha sido uno de los temas más controversiales de nuestros tiempos, ¿no?, por presiones sociales, ¿no?, como usted dijo, la construcción social, la presión de la familia, que ha creído por razones religiosas y culturales de que el hombre tiene que ser hombre, si tiene órganos sexuales de varón tiene que ser varón, el género, no solamente el sexo es varón, sino su género es hombre, y lo mismo pasa con las mujeres. Queremos que las mujeres, ¿no?, esa es nuestra expectativa, particularmente en una cultura latina, ¿no?, que es binaria completamente, ¿no?, yo diría casi exclusivamente. Entonces hay una presión muy grande, una persona que en su ser, en su cerebro, tiene la capacidad de crecer y ser transgénero, y ese es quien es esa persona, pero por presiones sociales no va a ser transgénero porque la presión es enorme, ¿no es así? Igual que una persona que es gay, que tiene inclinación a ser gay, tiene todas las características de gay, pero por su familia, que dice o tienes que casarte, tienes que tener hijos, etcétera, pues entonces es hombre o es mujer, ¿no es así? Bueno, en ese caso, un gay pues está conforme con su cuerpo, está conforme con su cerebro, la manera en que piensa, puede ser el pensamiento de un hombre, o de una mujer, vamos a ver, en cualquiera de los dos casos, de modo que ahí está la gran diferencia. Ahora, un transgénero tampoco es un travesti, ¿no? Porque el travesti, hay hombres casados que de pronto alguna noche en las semanas van a clubes donde se reúnen y se visten de mujeres, o están aquellos que socialmente lo son. No necesariamente eso es un transgénero. Correcto. Okay. En el tiempo que nos queda, adelante, sí. Perdón. No, digamos, tenemos que delimitar mucho las diferencias, porque no podemos sindicar, etiquetar. Esto está haciendo un gran daño a la sociedad. El hecho de encastillarnos de pronto en nuestra falta de conocimientos, en nuestros prejuicios, y hablar de esta gente de manera inadecuada. Son seres humanos, tenemos que ser empáticos con eso y además aceptar la diversidad. Nosotros, somos heterosexuales, perfecto, hay quienes no lo son, y eso es el mosaico que nos ofrece la vida, tenemos que aceptarlo y enseñarle a nuestros hijos a no rechazarlo. Así mismo, yo he tenido solamente estudiantes gays, tengo colegas, son dos hombres, están casados, y vinieron a mi casa a comer, y mi hija de 9 años me pregunta a mi esposa, oye, son una pareja, y mi esposa le dijo, tú sabes, le hizo la pregunta, y nosotros creemos que si un niño de una hija de nosotros hace una pregunta hay que responder, no podemos, porque creo que hacemos algo más prohibido y lo hacemos más peligroso. Y mi esposa le dijo, mira, hay personas que se sienten atraídas a la gente del mismo sexo, y en este caso, mira, este colega de nosotros en la universidad, esta es su pareja. Y entonces dijo, ok, está bien, y nunca más nos preguntó, ¿qué te parece? Yo creo que hay que ser sano y ser honesto con nuestros hijos cuando vienen esas preguntas. Y eso me da la oportunidad, doctora, te voy a tener que invitar otra vez, quizás la semana que viene, porque estás hablando con mucha soltura, estás explicándonos cosas, detalles, por ejemplo, los transgéneros, el cerebro, los transgéneros que yo no sabía, y muchos quizás que están oyendo no han sabido, que creo que la comunidad está apreciando tu expertise. Nos quedan solamente 9 minutos, te digo, por eso quiero regresar la semana que viene quizás contigo otra vez. Vamos a tocar el tema
tema de este bill que el gobernador firmó ayer, se llama Don't Say Gay, no se llama Don't Say Gay, no tiene nada que ver con eso. Y hoy nos enteramos de que lo que suscita este tipo de leyes es que hubo una experiencia de una familia aquí en la Florida, que su hijo o hija, no voy a decir si nadie ha dicho que si era niño, hombre o hembra, ¿no? Y estaba usando un nombre de hombre o del sexo opuesto, ¿no es así? Y los padres obviamente no les gustó, pero bueno, le dejaron usar el nombre del sexo opuesto como un juego. El niño va a la escuela, pero el padre, la madre le avisa a la maestra en la escuela, un chico de 13 años, tengo entendido, no estaba en el primero, segundo y tercer grado, porque yo le pregunté a los maestros de mis hijos, que mi hija que está en el tercer grado, y me dijeron, nosotros no hablamos de sexualidad del grados 1 al 3. Y eso es otro tema que quiero hablar contigo. ¿Qué tipo de educación sexual deben tener nuestros hijos y se debe ser exclusivamente en el hogar o debe también la escuela tener algún tipo de participación? Por eso vamos a dejarlo para la semana que viene. Pero la pregunta neurálgica aquí que tiene que ver con esta ley que firmó el gobernador es que lo que suscita esta ley, hoy nos enteramos, esa demanda que la madre le había dicho a la maestra: no apoyen el discurso de este niño, de mi hijo, que se está tratando de identificarse con el sexo opuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el niño quiere ir al baño? La maestra, no creo con malicia, entre tú y yo, no lo creo, le pregunta: ¿a qué baño quieres ir? Y entonces el niño, ahí mismo el niño le dice, llega a la casa y le dice: oye, la maestra me hizo una pregunta curiosa de qué baño quería ir. Y eso explotó, le metieron una demanda al colegio, y esto ya sabemos que es parte de lo que inspira esta ley llamada Don't Say Gay. ¿Cómo ves? Tú y yo hablamos antes del programa, explícanos el papel de la familia, el papel de la escuela, la educación sexual, háblanos de eso. Bueno, mira, la educación sexual, los valores, los principios, tienen que darse en el hogar, sin duda. Una vez que eso se establece, puede haber algún tipo de ayuda y hablar con la escuela, de los maestros. Los maestros no pueden tomar decisiones en ciertos puntos de educación de los niños por su cuenta. Tiene que haber un diálogo fluido. Son dos instituciones muy importantes humanas. La familia, la primera institución que el hombre conoce al llegar a esta tierra, y luego viene la institución del colegio, de la escuela. Pero tienen que estar en una comunicación fluida constante. Los padres deciden, como en el caso mencionado, que no hay que prestar atención a eso, pues entonces la maestra lo que puede hacer es decir: no, yo voy a hablar con esos padres, ¿por qué no vamos a prestarle atención? Y entonces establecer estrategias entre los dos, es una articulación entre la escuela y el colegio, y vemos que en los últimos tiempos la escuela y la familia están muy divididas, están escindidas. Cuando en realidad, por el bien de los hijos, tienen que trabajar en conjunto. Pero de ninguna manera los maestros se tienen que atribuir la enseñanza de la sexualidad cuando los padres no están de acuerdo. Si los padres están de acuerdo, pueden hablar con algunos niños. Eso tiene que haber consenso entre la escuela y el hogar. Ok, lo que tú has dicho es muy importante. En otras palabras, ya yo lo sé por la maestra de mi escuela, y déjame decirte, no es maestra de mi hija, trabaja en la escuela, y quería invitarla al programa, ¿no? Y ella me dijo: no queremos ir porque estamos intimidados todos, claro. Ahora no podemos hablar de nada, porque tú sabes, este tipo de intimidación, ella se siente, así me lo dijo, intimidada. Pero lo que tú has dicho es muy sabio, que debe haber cooperación, trabajar juntos, porque estos niños están en desarrollo, y el maestro no puede actuar, lo que estás diciendo, actuar unilateralmente, pero los padres tampoco, corrígeme si te malinterpreté, lo que estoy diciendo, que debe haber una relación simbiótica entre la escuela y los padres, no una tensión entre ambos, porque la sexualidad es una parte importante del desarrollo psicológico sexual de un ser humano. Claro. Es lo que estoy oyendo, ¿te interpreté correctamente? Sí, es una relación complementaria, de diferencias complementarias, es decir, si los padres
hay cosas que no sabemos, qué importante tener una buena relación con la maestra, que a lo mejor desde el punto de vista pedagógico, instructivo, conoce cosas que yo no conozco. Si tiene que haber esa colaboración, esa avenida de dos manos, y entonces es por el bien de nuestros hijos, tenemos que hacerlo. También poder tener cerca un consejero de salud mental, un psicólogo, un psicólogo, lo que tengamos a la mano, porque es nuestra responsabilidad enseñarle a los hijos el ABC de la vida. Ahora, también hay que enseñarlo con el ejemplo, porque la educación es vicaria, ¿no? Es decir, yo no le puedo enseñar a mi hijo a ser empático con una persona homosexual si yo después hablo mal en presencia de ellos, o si estoy viendo televisión, hablo mal, porque esos momentos son momentos educables, tanto para educarlos a favor como para educarlos en contra. Es decir, que hay que ser coherentes, ¿no?, entre lo que ven en el hogar y lo que escuchan. Exactamente. Y mi preocupación, y la semana que viene, Cristina, con tu permiso, vamos a dedicarla a esta ley que porque hay muchos aspectos en esta ley y está sujeta a diferentes interpretaciones, déjame decirte. No está claro cómo se va a hablar o no se va a hablar. Es decir, hay muchas partes movedizas en esta ley y quiero desmenuzarla contigo la semana que viene. Pero mi preocupación, aquí te dejo la preocupación y podemos tratarla la semana que viene, que esto está creando como decimos en la filosofía, una fenomenología de sospecha entre el aparato educativo, que está percibido ya como hostil a los valores conservadores, y la familia, que es se le presenta aquí como el protector de la sexualidad y la identidad sexual del punto de vista conservador, en otras palabras. Me parece a mí que esto es lo desafortunado, que aquí no le vamos a dar ningún tipo de latitud a un psicólogo escolar, a alguien en la escuela, a que pueda, entre comillas, desviar al joven del camino correcto si le da consejería psicológica, ¿no? Y de cierta manera, directo o indirectamente, explícita o implícitamente, encourages, como se dice, apoya que un joven diga, mira, mi inclinación es homosexual o mi inclinación es trans. Hay una tensión enorme aquí, porque esto se está politizando demasiado y para mí esto es un peligro. Por supuesto, sí. Estamos asistiendo a un tiempo donde se politiza todo, en que las cuestiones humanas no se pueden politizar, tienen que pasar exclusivamente por el análisis humano. De modo que esto es muy importante porque no puede la escuela tomar decisiones, como indicamos antes, unilaterales. Esto tiene que ser un compromiso entre ambas instituciones. Y bueno, con todo gusto la semana que viene podemos hablar del tema. Sí, vamos a hablar, porque no queremos poner, lo que no queremos, ni tú ni yo queremos, me parece, oyéndote a ti, es crear una oposición, una polarización entre la familia de un lado y la escuela del otro, donde la escuela se ve, y esto es lo que me preocupa de toda esta cosa que estoy leyendo, ¿no? Claro, al contrario, no puede haber polos opuestos, al contrario, ahí tienen que complementarse, es un trabajo conjunto. Lo que pasa que a veces también los padres trabajan mucho y no pueden estar tan en contacto con los maestros, pero bueno, están los emails, están los textos. Es importante que los padres hablen con los maestros, que hablen, que tengan un diálogo enriquecedor y que lleguen en conjunto a ciertas conclusiones respecto de la educación de los hijos, ¿no? Por supuesto que hay que respetar a los padres en la manera en que quieren, por supuesto, guiar a sus hijos. Y si es una manera que a los maestros les parece demasiado extrema o no conveniente, poder hablarlo, el poder de la palabra. Tienes toda la razón. Y hay aquí, bueno, tenemos mucha tela de cortar. La semana que viene, después del programa, hablamos tú y yo a ver qué día te conviene mejor. Cristina Balinotti, experta psicóloga, un honor, Cristina Balinotti, tenerte en el programa, y regresarás la semana que viene. Muchas gracias. Un honor estar en tu programa. Gracias. Gracias. Vamos a